y buenas tardes para el público que se encuentra en Argentina. Mi nombre es Lucía Chiván, soy asistente de investigación del Institute for Technology and Policy de UCLA, una colaboración entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ingeniería Samueli de la universidad, cuya misión es fomentar la investigación y el análisis para garantizar las nuevas tecnologías que se desarrollen, apliquen y regulen de forma socialmente beneficiosa, equitativa y responsable. Muchas gracias a las y los participantes y a los panelistas por unirse a este evento sobre desafíos y problemas de reconocimiento facial en Argentina que organizamos junto a la Asociación por los Derechos Civiles, ADC, y que tiene como objetivo analizar el amplio despliegue de las tecnologías de reconocimiento facial en el país y la necesidad de un debate público sobre sus amenazas y problemas sociales y democráticos. Para el público les aviso que tienen la opción de ponerle interpretación tanto en inglés como en español. Al lado inferior derecho tienen la opción de interpretación y ahí pueden modificar el idioma. Bueno, pasaré a presentar a los panelistas. En primer lugar está Alejandro Segarra, de la Asociación por los Derechos Civiles. Alejandro es el director de litigio estratégico de interés público de la organización y es socio fundador de la firma PSM Abogados, a cargo del área de Derecho Penal y Constitucional. Nos encontramos también con Verónica Arroyo. Verónica es analista de políticas para América Latina y líder de políticas de identificación digital en Access Now. Desde allí se enfoca principalmente en aumentar la conciencia sobre la seguridad digital y el derecho a no ser discriminado. Y por último, Vladimir Cortés, que es oficial de programa de derechos digitales en el artículo 19 para México y Centroamérica. Trabaja en los ámbitos de derechos digitales, defensa de libertad de expresión, en la investigación y la seguridad digital. Antes de arrancar con las y los panelistas, quería avisarle al público que vamos a dejar al final unos 15 minutos para responder preguntas, por lo que las y los invito a ir mandando por escrito las preguntas que vayan teniendo para poder canalizarlas y retomarlas al final del debate. Y bueno, para dar inicio, voy a comenzar con Alejandro Segarra. Alejandro, si podrías contarnos qué está pasando en Argentina respecto a la implementación y el uso de reconocimiento facial, y qué es lo que está haciendo ADC al respecto. Bueno, buenas tardes y buenos días a todos y a todas. Primero, extender mi agradecimiento al Institute for Technology de UCLA y a este panel tan lindo sobre esta problemática que, bueno, no es solamente de Argentina, ¿no? Es en general a nivel mundial, pero Argentina siempre ha tenido una tradición, si se puede entender así, de clasificar eventualmente a las personas, a los ciudadanos en distintas categorías. Nosotros hemos sido pioneros a nivel mundial, ¿no? De las primeras cédulas o documentos nacionales, si se quiere, ahí hacia fin del siglo XIX, y después hemos tenido una historia muy marcada por esta idea de clasificar, ¿no?, a las personas. Nuestra primera ley de identidad de las personas, que es una ley de facto de fines de los años 60, se llamaba específicamente de identidad, registro y clasificación del potencial humano, ¿no? Y entonces esto tiene mucho que ver con la historia que se fue dando desde 1968 hasta el año 2011, en el que la Argentina creó a través de un decreto presidencial el primer sistema integrado de datos biométricos que se llama CIBIOS, que funciona en la Argentina y que básicamente ese sistema de datos biométricos centralizado por el gobierno nacional se nutre en principio de los registros de las personas, es decir, todos los datos que tienen los registros públicos de los ciudadanos argentinos. Entonces, digamos, cuando irrumpen las tecnologías de reconocimiento facial en vía pública o eventualmente de vigilancia masiva en la Argentina a partir de los años 2014, 2015, el sistema sobre el que estaban corriendo eventualmente estas tecnologías de reconocimiento abrevaba o en definitiva tenía como fuentes
ya sistemas anteriores que habían sido implementados en donde el uso de los datos biométricos y la recolección era una política de Estado, ¿no? Entonces, poco a poco, en general, digamos, ayudándose de la tecnología de videovigilancia que ya las fuerzas policiales provinciales y nacionales tenían implementadas, sobre todo en las grandes ciudades, tanto en la capital de la Argentina como en las capitales provinciales. A partir entonces de esa tecnología de videovigilancia y digamos, la ventaja, si se quiere, de que para que el sistema funcione, podía, en definitiva, alimentarse de datos biométricos recolectados por el propio Estado, es que a partir de la implementación de software específico de reconocimiento facial en esos sistemas de videovigilancia, es que, digamos, se empieza a implementar de manera gradual, pero bastante fácil, en varias provincias, el sistema de reconocimiento facial. Hoy en día, uno podría decir que en la Argentina, por lo menos, hay unas 6 provincias que ya están utilizando un sistema de reconocimiento en vía pública, sobre todo para lo que es la persecución del crimen o la prevención del crimen, con distintos grados de invasión, ¿no? Una de las primeras provincias que comenzó con la implementación del sistema de vigilancia masiva en vía pública fue la provincia de Mendoza, por el año 2017, que incorporó esto en puestos fijos, pero también en puestos policiales móviles, ¿no? Los propios patrulleros tenían esta tecnología incorporada y podían identificar bueno, caras, rostros de manera móvil, ¿no? Después, Salta también lo implementó, posteriormente lo hizo Córdoba, luego lo hizo Santa Fe, Entre Ríos, y en el año 2019-2020 lo incorporó también la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y cerca de Buenos Aires, la ciudad de Tigre, la provincia de Buenos Aires. En cada una de estas localidades, de estas provincias, funciona en general en puestos fijos, en donde, como les comentaba, el software de reconocimiento facial corre a través de las propias cámaras de videovigilancia ya existentes, y en algunas que se han incorporado también en puestos móviles, sobre todo en poder de las fuerzas policiales provinciales y nacionales, ¿no? Bueno, a partir de ello, ha habido en general una campaña de concientización, pero que ha sido en general a nivel provincial muy escasa, muy pobre, y que ha quizás comenzado a escalar un poco a partir de su implementación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para quienes nuestros oyentes no son argentinos o vecinos de Argentina, nuestro país es muy capital céntrico, ¿no? Es decir, hasta que no pasa en la capital del país algún suceso o algún evento, bueno, no se le da mucha publicidad. Entonces, a partir del año 2019 quizás ha comenzado alguna campaña de concientización, pero en general esto ha sucedido más que nada en el ámbito de la sociedad civil. En particular, hemos sido algunas ONGs las que nos hemos encargado de realizar algunas estrategias de difusión, ¿no? En el caso específico del ADC, nosotros hemos publicado muchos informes, muchas veces en cooperación con las organizaciones que están aquí invitadas y con otras de la región. También hemos publicado una página que se llama Con mi cara no, que tiende específicamente a que la población pueda conocer primero cuáles son los mecanismos en los que corre o se ejecuta esta tecnología de reconocimiento facial, cuáles son sus riesgos, cuál es su implementación técnica, de qué depende, de qué datos eventualmente se alimenta, la posibilidad que tiene la población en sí de poder
de alguna manera chequear su funcionamiento y su transparencia de manera muy limitada. Y finalmente, lo que hemos hecho también fue cuestionar judicialmente la implementación del sistema de reconocimiento facial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de una acción directa de inconstitucionalidad, que es algo parecido, digamos, para nuestros oyentes del sistema sajón, es una suerte de cuestionamiento de su constitucionalidad on its face. Es decir, no necesita eventualmente un afectado, sino lo que se cuestiona en sí es la propia letra de la ley, por ser inconstitucional directamente, ¿no? de manera ostensible, de manera muy visible. Básicamente este planteo que está radicado ante la Corte Suprema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires todavía no fue resuelto, está en vías de tramitación, pero básicamente los planteos más fuertes que se hicieron allí fue principalmente la falta de ley, es decir, que estos han sido en general políticas públicas muy trascendentes, como ustedes imaginan, pero que se han dado en general a través de decretos o ni siquiera a través de resoluciones ministeriales. Entonces, por un lado, la falta de ley y por otro lado, la violación a leyes vigentes, sobre todo de protección de datos personales y algunas otras, ¿no? La afectación de otros derechos básicos como el derecho de reunión, de libertad de expresión, que son también la discriminación a minorías, que son todos efectos colaterales, pero que se dan de manera en general en todos los sistemas de reconocimiento facial y de los cuales el sistema de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no era una excepción. Entonces, más allá de lo que es la difusión pública, también estamos a la espera de la tramitación de esta causa, ya que al ser una acción de inconstitucionalidad, se televisa, es algo que el público al que puede acceder, su discusión es pública, y también se requiere la presencia de las máximas autoridades de la ciudad o de la provincia. Entonces, en esa discusión también están todas las autoridades y esa es una forma adicional a que la discusión, en definitiva, pueda llegar al público en general y no termine siendo simplemente una discusión técnica entre abogados o asociaciones expertas, ¿no? Entonces, ese puede ser un panorama general. Sé que eran estos primeros 5 minutos de introducción, pero eventualmente después quedaré abierto a comentarios y preguntas. Muchas gracias, Alejandro, muy claro todo lo que decís. Bueno, quería seguir con Verónica Arroyo. Verónica, bueno, como vemos, como dice Alejandro, cada vez más los gobiernos nacionales y locales están implementando las tecnologías de reconocimiento facial para vigilancia masiva. Grupos de sociedad civil en todo el mundo vienen alertando sobre el uso de estas tecnologías, la expansión de los poderes de vigilancia de los gobiernos y el problemático rol de las empresas proveedoras de estas tecnologías. ¿Podrías compartir desde Access Now cuáles son algunas de estas preocupaciones y qué es lo que está haciendo la organización al respecto? Sí, claro. Ante todo, muchas gracias a los organizadores y a los organizadores también. Muy encantada de estar aquí conversando con ustedes el trabajo que venimos haciendo ya hace bastante tiempo junto con las organizaciones que están acá también presentes. Nuestra preocupación, yendo directamente al tema, sobre el tema de reconocimiento facial, bueno, nosotros tenemos una posición expresa respecto a, en la cual nosotros pedimos la prohibición del reconocimiento biométrico de manera remota que es utilizado en espacios públicos. ¿Qué significa toda esta maraña de palabras? Sucede así como reconocimiento facial, es una tecnología que utiliza datos biométricos para hacer predicciones, se puede utilizar de distintas maneras. Nuestra preocupación y la que se centra hoy la discusión es el uso que se da de esa tecnología en espacios públicos, dígase la calle. ¿Qué se utiliza para vigilar a las personas? Vigilar a dónde se mueven o qué hacen, o bueno, en fin, porque se entiende que todos somos sospechosos de algún tipo de situación y por lo tanto merecemos estar vigilados.
Es una situación que no veíamos antes, porque anteriormente, si bien existían cámaras, o CCTV cámaras, o CCTV cámaras, como queremos llamarlo, que están en las calles, en algunas esquinas, pues son imágenes estáticas, que sí alguien se podría sentar a analizar la imagen de cómo suceden las cosas, quién va, quién viene. No necesariamente está sabiendo o tratando de predecir quiénes son las personas que están caminando y están yendo de un lado a otro lado, o cuánto tiempo se quedan sentadas conversando, o whatever, lo que estén tratando de hacer. Esto es lo que está pasando con las tecnologías de reconocimiento facial. Lo que busca la tecnología de reconocimiento facial es identificar a la persona, saber de quién se trata, predecir realmente de quién se trata, porque no sabe a ciencia cierta que tal persona es Verónica Arroyo o es Alejandro Segarra, no sabe en precisión. Lo único que está haciendo es predecir que esta es la persona que está ahí, en base a datos que tiene, en base al trabajo biométrico que hace la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para nuestra preocupación es que al momento de que se hace todo este trabajo biométrico, es decir, capturar los datos biométricos en la cara, o sea, las mediciones, los puntos biométricos que nosotros tenemos en nuestro rostro, capturar esos datos, compararlos con una base de datos que tienen ellos, quien está administrando el sistema, y decidir qué hacer con esa data, termina generando un problema de derechos humanos mayúsculo. No solo va el tema de la privacidad, de saber a dónde va cada persona, en qué momento y a qué lugar, sino también es una intromisión directa hacia nuestro derecho, nuestra dignidad como personas de poder decidir sobre nuestros cuerpos. El que alguien nos esté vigilando y tomando datos de nosotros sin que nosotros demos ningún consentimiento, es como si me estuvieran cortando el pelo y yo no sé, no tengo idea y estoy con los ojos cerrados y vendados y esto está sucediendo conmigo. Que podría ir desde un cortar el pelo, como podría ser sacar un diente, en fin, pero no nos damos cuenta. Eso es uno. Van temas de privacidad y demás. Hay temas de datos personales porque no hay espacio para consentir. Estamos hablando de la vía pública, o sea, no hay forma en la cual uno pueda decir, mira, si las cámaras están en toda la ciudad, entonces yo voy a tomar, no sé, voy a desaparecer mágicamente y aparecer en otro lugar para que nadie me vigile o nadie sepa que yo estoy yendo desde mi casa a un centro de recuperación porque soy, no sé, alcohólica, por ejemplo, y estoy yendo a un centro de recuperación de alcohólicos anónimos. No hay forma. Adicionalmente, es un problema de libertad de expresión, porque uno tiene derecho a decidir qué hace más allá de las palabras, pero con su propio cuerpo, sobre cómo movilizarse, qué hacer. Y esto podría, como ya lo mencionó Alejandro Segarra, puede tener un problema también en temas de asamblea, de la libertad de poder reunirse con personas y generar trabajos y demás, movimientos. Vemos que también hay problemas de debido proceso, porque todos somos culpables ante la cámara, todos somos posibles malhechores o posibles criminales, y eso también es un problema. Entonces, todo este cóctel de derechos que se genera y esta vulneración para nosotros es tan grave que no es posible como decir simplemente, bueno, pongamos regulaciones, creemos leyes y pidamos que se cumplan las leyes. Para nosotros ese es un tema en el cual no hay vuelta atrás y esto debe ser una prohibición. Por eso nosotros lanzamos ya hace un año atrás, junto con otras organizaciones, una carta que se escribió. Ahora hay como 200 organizaciones que están apoyando esta carta, que es para cumplir esta prohibición, que les digo, este pedido que estamos haciendo. Y adicionalmente, para América Latina, hace poco iniciamos una campaña que es hashtag ¿por qué nos vigilan? Y voy a dejar aquí para quienes nos están viendo, para que nos sigan en las redes sociales. Es una campaña en la cual nosotros pedimos y exigimos a las compañías que están dando este tipo de tecnología, brindando gratuitamente en algunas ocasiones y a veces a través de contratos millonarios, a América Latina, en este caso Argentina es uno de los casos de estudio, que respondan nuestras preguntas, porque estas empresas dan un montón de tecnología, pero no dan la cara. Y llevamos 2 años esperando que digan algo y no dicen nada. Eso es uno de los problemas más grandes. Me gustaría ampliarlo más después, pero eso es lo que estamos trabajando hoy en día. Como le digo, tenemos esta campaña y tenemos una posición clara que varias organizaciones y personas nos están ayudando. Estoy viendo si hay problemas con mi audio, disculparán. ¿No? Okay. No, no es con el audio, parece que es más por problema de interpretación.
Perfecto. Les Disculpen, voy a pedimos, hablar más les despacio. pido a los panelistas si pueden hablar un poco más despacio para que pueda llegar a interpretarse mejor. Muchas gracias, Verónica. Paso a Vladimir Cortés. Vladimir, quería que nos puedas contar si existen desafíos comunes sobre la implementación del reconocimiento facial en México y si podrías contarnos un poco qué es lo que está pasando en estas otras regiones de Latinoamérica. Muchas gracias, Lucía. También gracias al Institute for Technology, Law and Policy, a Michael Garnicolas por la invitación y desde luego también por compartir este espacio con Alex, con Alejandro y con Verónica. Uno de los desafíos que nosotros hemos identificado desde artículo 19, pero que definitivamente se corresponde con una preocupación mucho más amplia en las discusiones que se han dado en la región de América Latina y el Caribe, en las regiones que se han dado en MENA, en Asia, creo que despiertan mucho más preocupaciones sobre el despliegue de este tipo de tecnologías biométricas, más ampliamente hablando, y de manera mucho más específica en lo que corresponde al reconocimiento facial. Y uno de ellos tiene que ver con el despliegue que se está haciendo a partir de esta idea del tecnosolucionismo o del tecnooptimismo, que muchos gobiernos de América Latina y el Caribe tienen muy presentes y muchos de nuestros estados siguen pensando que las soluciones a los temas de violencia, que las soluciones a los temas de seguridad pasan únicamente por un despliegue de este tipo de tecnologías. Y de ahí repensar también el cómo esto se vincula con una parte de la comercialización de este tipo de tecnologías. Algo que hemos observado en el caso de México es tecnologías chinas como Dahua de un consorcio en China que ha estado teniendo una presencia en México importante, considerable, que el acercamiento primero se da en términos de conozcan esta tecnología, conozcan el potencial que puede llegar a tener para después ya comercializar por varios cientos de miles de dólares este tipo de tecnologías, del cual me parece que también, y lo mencionaban también muy bien Verónica y Alejandro, hay otros elementos también de mucha preocupación. Uno tiene que ver con la construcción de los algoritmos, la construcción de la tecnología en sí, de cómo se convierten definitivamente en estas cajas negras. Y no es porque todos tengamos que ser ingenieros o matemáticos para conocer los detalles del código, pero sí efectivamente en cómo es que toman ciertas decisiones. Y por lo tanto eso nos lleva a grandes vacíos en rendición de cuentas, nos lleva a grandes vacíos en términos de transparencia, y nos lleva también a grandes vacíos en que, por un lado, ya se están desplegando estas tecnologías con el potencial de afectar el derecho a la privacidad, como bien también lo señalaba Alejandra y Verónica, con el potencial de afectar el derecho a la protesta. Y recordemos también que en América Latina la protesta es un elemento crucial y esencial para la exigencia y la demanda del cumplimiento de derechos. Entonces, lo que observamos en el caso de México, y me voy a remitir particularmente al caso de Coahuila, un estado en el norte de México, colindante con Estados Unidos, en donde ya se está comenzando a desplegar esta tecnología, el reconocimiento facial, sin que exista alguna regulación específica que ponga límites y que establezca con claridad de qué manera se va a estar operando este tipo de tecnologías y sobre todo que no se ha hecho ningún tipo de evaluación. Las autoridades no saben ni siquiera cómo funciona la misma tecnología y sin embargo se está ofertando y se está presentando como una alternativa para reducir la criminalidad en México, que efectivamente pues, es un tema que ha estado muy presente y que desde luego también despierta pues, muchas necesidad de atenderla. Entonces, este vacío
regulatorio nos parece que es un elemento que tiene que ponerse sobre la mesa, que todavía se están construyendo los estándares desde una perspectiva de derechos humanos para que puedan efectivamente también trazarse los modelos regulatorios, y seguramente vamos a hablar de esto más adelante, pero lo que estamos viendo es cómo ya está generando un impacto en términos de que ya se está utilizando esta tecnología, que no se conocen los alcances en términos de los datos que se están recabando, que también hay un reconocimiento muy importante por parte de por los órganos de transparencia y protección de datos personales en México, en el que tiene que haber una adecuación legislativa también en términos de tecnologías biométricas para que se reconozca la protección mucho más ampliada de los derechos de las personas frente a este tipo de tecnologías. Entonces, el desafío va a pasar por, frente al ya despliegue de este tipo de tecnologías, cómo se van a establecer los marcos robustos, regulatorios, las exigencias también, como bien lo señalaba Verónica, ¿no? De que tiene que haber también un nivel de prohibición frente al uso masivo y sobre todo en los espacios públicos por el impacto que pueda tener esto en el derecho de las personas, en el derecho al anonimato, que también está reconocido internacionalmente, en el derecho a la protesta y en ocasiones también al derecho a la libertad religiosa, ¿no? Exigirle también a las personas que profesan una determinada religión que tengan que descubrir su rostro por las distintas creencias, pues también puede suponer una vulneración a este tipo de ejercicio. Y remato también y cierro con una última reflexión. En el caso del estado de Coahuila, la provincia en el norte de México, el reto no solamente está puesto sobre lo que ya se está implementando y que no existe una regulación que no está poniendo ningún tipo de límites, en los que no se sabe quién está accediendo a esa información, en los que no se sabe cómo se está dando el tratamiento de los datos personales, pero sobre todo que en una investigación periodística que se hizo, se reveló que el despliegue de este tipo de tecnologías no se estaba haciendo en las zonas de donde se necesitaba, donde había mayores índices de inseguridad, sino que se estaban desplegando en las colonias más ricas del estado de Coahuila, ¿no? Entonces, aún ahí también existe una clara arbitrariedad, ¿no? en cómo se están desplegando la tecnología de reconocimiento facial. Por lo tanto, y aquí me detengo, ¿no? Es necesario detenerse en tres momentos. ¿Cómo se están adquiriendo este tipo de tecnologías? Si realmente cumple con el test de necesidad, proporcionalidad y legalidad. Dos, en cómo se está implementando y cómo tendría que acotarse la implementación de este tipo de tecnologías. Y tres, que existan mecanismos de oversight y de supervisión, ¿no? A la implementación de una manera multisectorial, porque de otra forma esto se puede convertir efectivamente en un de por sí ya riesgo importante para el ejercicio de derechos y sobre todo en el caso de México también por el contexto de violencia y de crimen organizado que tenemos en México y que los datos y las informaciones que sean recabadas por este tipo de tecnologías también pueden suponer un riesgo, porque un password, una contraseña la podemos modificar. Si nuestros datos biométricos se comprometen, nuestra voz, nuestros cara y nuestra identidad, nuestro DNA, ¿no? Ahí, digamos, ya no hay una manera de poderlo corregir. Por lo tanto, la aproximación hacia las tecnologías biométricas también tiene que ser distinta. Muchas gracias, Vladimir. Te pregunto, hablabas de estas tres etapas o momentos a tener en cuenta. Desde la sociedad civil, ¿dónde crees que hay mayor capacidad de incidir? Yo creo que
Uno tiene que ver con el acompañar los procesos para la construcción de los estándares que tendrían que tener los estados. Y me parece que ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un trabajo importante por hacer. Los congresistas tienen también un trabajo importante que realizar, el trabajo de incidencia a ese nivel. El que se está haciendo también, como lo bien señalaba Verónica y Alejandro, de sensibilizar también a la ciudadanía, de que conozcan cuáles son los impactos, los riesgos, las implicaciones que tiene esto para las personas, también tiene que ser un elemento crucial y un elemento fundamental. Es decir, un diálogo mucho más abierto, multisectorial, pero que también ponga en el centro los riesgos, las implicaciones, el que también los estados tienen otras vías más para garantizar, si se trata de un tema de seguridad, ¿no? Medidas menos invasivas, medidas que garanticen un mayor estándar de protección hacia las personas y sobre todo reafirmar que lo que sí tenemos que estar, lo que tendríamos que impulsar desde sociedad civil es que se debe de prohibir el uso del reconocimiento facial cuando se trata de fines con vigilancia masiva. Yo creo que también tenemos que tener muy claro cuáles son las líneas rojas en las que este tipo de tecnologías tienen que sí o sí tener un nivel de prohibición y ser mucho más cuidadosos y específicos cuando es que esto se puede implementar, porque parece que estamos avanzando de al revés. Primero implementamos y ya después averiguamos cuáles son las vías que tenemos que tomar para poder proteger los derechos de la ciudadanía, porque como se ha observado también en diferentes partes del mundo, esto también ha derivado ya en abusos en contra de las personas. Muchas gracias. Bueno, Vladimir habla de esto de primero implementamos y después vemos las vías que tenemos de protección. Alejandro, con respecto a esto te quería preguntar cuáles son las expectativas sobre la acción judicial en curso que está llevando ADC en Argentina y qué alternativas evalúan desde ADC en caso de que no prospere la acción. Bueno, a ver, yo tiendo a compartir mucho lo que Verónica y Vladimir expusieron recién. Como puede observarse mismo en las propias decisiones de la Corte Interamericana, pero inclusive de decisiones domésticas, en general, en medida de seguridad, muchos de los países de Latinoamérica no hacen el test tripartito, o sea, no hay un análisis realmente de la proporcionalidad, de la legalidad, de la necesidad de este tipo de medidas. Fíjense inclusive que desde el punto de vista de lo que es el reconocimiento facial, en vía pública, en general se da para el combate del crimen en general. Es decir, esto no discrimina de qué tipo de delitos ni siquiera estamos hablando. No es que se hizo una diferenciación en, por ejemplo, la persecución de delitos muy graves o de limitaciones de territorio, de horarios, ¿no? Implementación también con test de impacto en privacidad, en derechos humanos, se dan en general en situaciones con organismos no autónomos, ¿no? De lo que puede llegar a ser la revisión o las autoridades de aplicación de estas políticas públicas. Sin transparencia, en muchos países no hay tampoco leyes de acceso a información pública, entonces los ciudadanos eventualmente se ven de repente con que se les comunica que existe este tipo de tecnología, como Vladimir exponía, ¿no? como una solución técnica específica a la inseguridad, que tiene, por supuesto, tiene una appeal interesante en sociedades y en países con altos niveles en general de inseguridad. Y entonces, en este marco sucede. Vos me preguntás, Lucía, bueno, digamos, ¿qué espero, con cuánto éxito espero las acciones judiciales? Y un éxito moderado. ¿Por qué? Porque estas son tecnologías que suceden y van a suceder. Es decir, es algo irremediable.
en el sentido de que, por supuesto, desde la sociedad civil, desde ADC, desde muchas de estas organizaciones sostenemos la prohibición total, o al menos su uso extremadamente limitado en alguna situación. Esto no está sucediendo ni va a suceder. Entonces, en definitiva, las acciones judiciales aquí están contra una política pública esencial de los estados modernos, ¿no? Esencial. Entonces, yo creo que, digamos, pueden llegar a tener algún éxito, pero yo no sé si finalmente tendrán el efecto de que se dejen de utilizar esta tecnología, porque además la propia dinámica de los procesos judiciales lleva a que la discusión, digamos, se extienda durante años y en distintas instancias, ¿no? La ventaja quizás que tiene el sistema de declaración de inconstitucionalidad directo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solamente allí, porque es la única provincia en la Argentina que lo tiene, es que si la acción se gana, la ley pierde vigencia, es decir, se suspende la aplicación del sistema hasta tanto la ley se reenvía a la legislación, y para que esa ley vuelva a tener vigencia, tiene que ser ratificada por una mayoría absoluta de 3/4 partes de la legislatura, lo cual es muy difícil de pensar, ¿no? Entonces, una acción como esa, directa, podría tener cierto impacto si hay una decisión favorable. Pero sacando esa situación, y en la mayoría de los países hay un control de constitucionalidad difuso, todas estas acciones, por ejemplo, en una provincia argentina o en algún otro país de Latinoamérica, tendrían que transitar por varias instancias procesales, por primera instancia, Cámara, tribunales superiores, Cortes Supremas, en donde, aún de triunfar, ¿no?, sus efectos son mediatos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante todas las que son acciones de concientización, además, ¿no?, de lo que puede ser una acción judicial. Las campañas que mencionaba Verónica, Vladimir, que tienen que ver, en definitiva, no solamente con la utilización del reconocimiento facial en vía pública, sino también con la concientización de datos biométricos o la obtención de datos biométricos por parte del Estado. No nos olvidemos que los estados en general utilizan el requisito de entrega de datos biométricos para el ejercicio de otros derechos esenciales, ¿no? Lo que en los países sajones o en Norteamérica se conoce como the Unconstitutional Conditions Doctrine, es decir, el Estado, para que uno ejerza los derechos más básicos, le exige la entrega o la claudicación de algunos derechos que son esenciales. Por ejemplo, en Argentina, para poder cobrar la jubilación, uno necesita tener la huella biométrica en el padrón. Para poder pagar impuestos, lo mismo. Y después para otras cuestiones que son mucho más triviales, pero también hacen a la esencia de muchos países. En Argentina, por ejemplo, se quiso implementar la entrega de datos biométricos para la entrada a estadios de fútbol. Y se enrolaron millones de personas de manera voluntaria. Entonces, allí tampoco había campaña de concientización. Entonces, lo que yo digo es, por supuesto que una campaña de concientización respecto de una política pública de seguridad, vigilancia masiva, tiene un efecto. Lo que pasa es que quizás la población en general lo ve como algo demasiado técnico. Ahora, la concientización no empieza quizás por lo más complejo. Me parece que la concientización por parte de las organizaciones y el propio Estado tiene que estar también en toda la política de protección de datos y de entrega de datos, sobre todo biométricos, por parte de la población al Estado. Y en ese sentido, fomentar, ¿no?, el requisito del consentimiento informado como el pilar fundamental de esta política de Estado, ¿no? Sin realmente un consentimiento informado y que la población esté en esas condiciones, estas políticas en general van a ser avasallantes sobre los derechos humanos.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, hablabas de esta necesidad de campaña de concientización, pero también de hacerlo en el debate democrático. Verónica, te pregunto a vos, ¿cuáles son los enfoques y cambios normativos o regulatorios que deberían generar los gobiernos para hacer frente a estos problemas? ¿Y qué rol debería tomar tanto el sector privado como la sociedad civil en esta? Claro. Bueno, lo que nosotros pedimos específicamente para el tema que estamos hablando el día de hoy es alguna norma a nivel nacional que prohíba el uso de reconocimiento biométrico remoto para la vigilancia en espacios públicos. Eso sería lo ideal. O sea, y eso podría venir desde una asamblea o a nivel, dependiendo qué cosa es lo que tengamos en el país, una asamblea, un congreso, diferentes cámaras. Y esto inclusive, iniciar el debate con un pequeño proyecto de ley podrías ya llevar bastante, podría generar muchísima ayuda en este tema. Porque algo que no vemos en América Latina, pero que sí vemos en otras regiones, es que el debate por ahora en nuestro trabajo de sociedad civil es básicamente convencer a las personas de que este es un problema y que tenemos que hacer algo al respecto. En otras regiones más bien ya están en otra etapa de una discusión en las cuales se ha entendido que es un problema, se está hablando y hay lugares donde ya se han prohibido esta tecnología para el uso que les estamos comentando. Lo que pasa es que acá necesitamos prohibirla y tenemos que trabajar hacia un cambio de enfoque respecto al uso que se le da y a la aceptación que todas y todos tenemos de esas tecnologías. Como bien se comentaba hace un momento, el hecho de poner reconocimiento biométrico para que una persona pueda acceder a un estadio para ver, no sé, un partido de fútbol y que el ciudadano o ciudadana acepte sin chistar, sin ningún problema, eso, por ejemplo, es una señal de que falta muchísimo trabajo de entender el problema. Nadie dice que a convencer a las personas de que opten la posición que uno tiene. Lo que nosotros queremos es básicamente abrir los ojos y decir, mira, este es el problema que hay, es un problema bastante grande, nuestra posición es esta, pero sería bueno tener una ciudadanía muchísimo más informada, empoderada, que pueda decidir y pueda exigir qué es lo que realmente quiere en su ciudad. Eso sería importante. Un proyecto de ley podría empezar a generar esta discusión. Asimismo, las campañas que estamos haciendo y demás son tanto para el público en general, las personas de a pie, que necesitan conocer este tema, pero también el otro lado para nosotros es importante, es el de las empresas. Esta situación tiene distintos actores. Tenemos nosotros, que finalmente somos la gente vigilada en las calles, tenemos al sector público, son quienes administran el sistema, tenemos a quienes están brindando el sistema, que viene a ser el sector privado, y tenemos también financiadores que están detrás poniendo el dinero. Nosotros tenemos que enfocarnos también en esos sectores o en esos espacios, incluyendo la academia, que pueden generar una bulla interesante en esta discusión. Por eso la campaña que yo les mencionaba, que es ¿por qué nos vigilan?, que nace a raíz de un reporte que sacamos hace un año atrás sobre la compra y venta de estas tecnologías en Argentina, Brasil y Ecuador, llamaba a saber qué pasa con estas empresas, o sea, de dónde vienen las empresas, de verdad son transparentes, de verdad sabemos a cuánto le están vendiendo, si el trato o el contrato que están haciendo solamente para la provisión, o sea, la implementación de estas tecnologías, o tiene algún componente adicional. Si es que habían hecho impactos de derechos humanos, una revisión de impacto o no. Y nos dimos con la sorpresa de que que no nos contestaban, y que para eso va la campaña, para que nos contesten, pero que también muchas de estas empresas tenían ya un récord de derechos humanos no feliz, con bastantes violaciones de derechos humanos en otros países, y aún así nuestros gobernadores están contratando con ellos. Entonces, creo que el trabajo que se debe hacer, viene de distintos frontes, de distintos lados. Nosotros, como sociedad civil, obviamente es mucho de hacer preguntas, de conocer, de tener esa información, pero claramente esto parte de que tanto las empresas como los estados quieran dar esa información. Necesitamos saber cuáles son los contratos que están firmando, necesitamos saber dónde están poniendo esas cámaras y si están funcionando, cuáles son los resultados desde que no se implementaron las cámaras en
en el metro allá en Buenos Aires. O sea, ¿qué ha pasado hasta la fecha? ¿Cuántas personas han sido detenidas? ¿Cuál es esa información no tenemos. Entonces, yo creo que el enfoque debe ser desde distintos frontes, distintos lados, para poder buscar un cambio normativo. Eso es lo que, bueno, yo veo ahorita como un trabajo que estamos haciendo muchas de las organizaciones que estamos hoy presentes en la conversación. Gracias, Verónica. Vladimir, ¿cómo ves este trabajo vos en el caso de Centroamérica y México? ¿Y cómo ves esta tensión entre los supuestos beneficios de la tecnología para fines de seguridad pública y los intereses, como la necesidad de proteger la privacidad y los datos personales de los y las ciudadanas? Definitivamente es un elemento crucial poder identificar qué tan efectivas son las medidas, ¿no? En donde ya se están implementando para que realmente no se piense nuevamente con decir, porque tenemos instaladas 50 cámaras o X número de cámaras, ya eso automáticamente se convierte en un elemento de reducción del índice de la criminalidad en un determinado contexto. Yo creo que ahí es donde tenemos que también tener como mucho, nuevamente como el cuidado, porque esto lo vemos reiteradamente. El año pasado en México tuvimos elecciones y buena parte del discurso de las y los candidatos era ¿cómo vamos a combatir la inseguridad? Cámaras de videovigilancia. ¿No? Y cada vez la idea de que la sofisticación de este tipo de mecanismos automáticamente va a derivar en una reducción de la criminalidad. Y ahí yo creo que tenemos que también justo tener como los elementos, los datos, las informaciones, las estadísticas, y que en el caso en donde ya se están implementando, exista una participación de la ciudadanía, de la academia, de manera efectiva, y no solamente que se esté mencionando de que se va a constituir y se va a conformar un comité o un consejo integrado por las diferentes partes, sino que y creemos desde el artículo 19 que sí es muy importante que estas discusiones, como bien lo señalaba Verónica, sean multisectoriales. Y que antes de que una determinada institución del Estado se arranque a implementarlo, tengamos una discusión sólida, fuerte, desde distintos sectores, desde distintos argumentos, para evaluar si realmente es necesario, si realmente es una medida proporcional y si se está cumpliendo con los estándares mínimos, ¿no? Para garantizar que la recopilación masiva de estos datos y el despliegue del reconocimiento facial sea realmente considerada una medida que atienda a las necesidades y a los contextos locales. Y un ejemplo muy reciente y muy triste y muy lamentable, hace unos días tuvimos un suceso en un estadio aquí en México de violencia muy fuerte y llamaba la atención que nuevamente la respuesta era no un tema de qué hacemos para desterrar la violencia en nuestro país, qué hacemos para generar medidas y acciones de prevención que puedan reducir la violencia que se da en los estadios, sino la respuesta fue siempre desde la vía punitiva. Y fue también desde llamados de distintos sectores es que necesitan poner más cámaras de videovigilancia, ¿no? Como si la violencia que se suscitó en ese momento se hubiera también resuelto si se instalan sistemas de reconocimiento facial. Entonces, yo creo que vamos a seguir observando cada vez más situaciones en las cuales se va a querer argumentar muy fuertemente la implementación del reconocimiento facial, pero yo creo que ahí es desde donde sociedad civil junto con la academia podemos advertir justamente sobre estos riesgos. Y un último aspecto que me gustaría destacar, que también mencionaba Verónica, que tiene que ver con el consentimiento. Yo creo que el reconocimiento facial, una de las cosas que pone también sobre la mesa es el tema del consentimiento por parte de quien está siendo vigilado, ¿no? En donde la línea del consentimiento realmente está muy desdibujada
y en donde esto también se puede convertir en una forma de desplegar una tecnología como el reconocimiento facial sin que exista un reconocimiento y un consentimiento claro, expreso sobre la recopilación de los datos y por lo tanto los efectos inhibidores que esto pueda también generar y tener, ¿no? Y sobre todo en términos de protección de datos personales. Ya lo vimos en el caso de Facebook en su momento, implementó la tecnología de reconocimiento facial sin que se hubiera dado y se hubiera generado un consentimiento informado y previo por parte de quienes están expuestos a las tecnologías de reconocimiento facial. Muchas gracias, Vladimir. Bueno, con esto del consentimiento, les pregunto a los tres si son optimistas en que podamos frenar el uso indebido de estas tecnologías, cómo seguir adelante al respecto. A ver, yo dos ideas, digamos, cortas por el tiempo, pero yo creo que primero destacar esto que mencionaba Vladimir sobre el chilling effect, ¿no? O sea, a mí me parece que es probable que la población quizás simpatice con algunos, en general, ¿no? Con algunos discursos sobre seguridad, sobre todo en sociedades violentas, donde inclusive puede tener la tentación de, digamos, de entender a la solución tecnológica como la solución de la violencia. Sin embargo, cuando se explica de manera muy clara qué efectos tiene la videovigilancia en otros ejercicios de derechos, ¿no? Como el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a poder reunirse, agruparse, juntarse, cuando se habla de inversión de la carga de la prueba, ¿no? Donde todos pasan a ser perseguidos y culpables, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay una forma, una primera forma de encarar una discusión quizás más abarcativa. Eso por un lado. Y segundo, reclamarle al Estado que si quiere implementar alguna vía para ejercicio de derecho con la utilización de datos biométricos, debe también brindar una opción alternativa que no implique la entrega de datos por parte del Estado, de los ciudadanos y las ciudadanas. Que eso es también una lucha que hay que dar, porque si uno ve en cada una de las instancias, el Estado cada vez tecnifica más los procesos, pero a costa de la entrega de más y más datos. Entonces, el ciudadano también puede, caso por caso, solicitar al Estado que existan vías alternativas que impliquen el ejercicio del derecho sin la entrega de datos para ello. Muchas gracias, Alejandro. Verónica, si quieres agregar algo más. Sí, la verdad que yo diría que no nos queda de otra a la pregunta. No, creo que no hay tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros creemos, que en este caso hay una violación clara de derechos humanos y lo que tenemos que buscar es la prohibición. Pensar de que es difícil y demás, que no es difícil. Además, teniendo en cuenta que hay un lobby gigante para el uso de tecnologías biométricas, no solamente para vigilancia masiva, sino para el caso que, por ejemplo, alguien comentaba, Fabiana comentaba en el chat, que es en el uso de aeropuertos, para otro tipo de utilidad. El reconocimiento facial se utiliza en distintos tipos de situaciones y demás. Aquí estamos hablando de una situación exacta, pero el lobby es para todos. Yo diría, no existe, o sea, hoy en día nosotros no podemos pensar de que esto no se va a lograr. Tenemos lugares y espacios, países donde se ha logrado la prohibición, entonces, ¿por qué no pensar en una América Latina? Posiblemente no mañana, pues nos va a tomar mucho más tiempo. Y además, ¿por qué esto es necesario? No solamente por este problema de derechos, sino como ya venía Vladimir y Alejandro esbozando, nosotros tenemos problemas estructurales gravísimos desde hace mucho tiempo. No solamente en temas de discriminación, más allá de la piel, sino en temas socioeconómicos también. Tenemos problemas de seguridad ciudadana, tenemos problemas de corrupción. Entonces, todo este tema, esto ya vive entre nosotros. Generarle y adicionarle una capa de problema llamado reconocimiento facial en las calles,
agrava todos los problemas que ya tenemos. O sea, hoy en día pensar en no quitarnos este problema de encima no me parece una solución. Lo que tenemos que hacer hoy en día es trabajar hacia la prohibición de lo mismo, porque si no, estos problemas estructurales que deberían ser resueltos de manera aparte y de una forma mucho más profunda, se van a agravar más. Yo la verdad que solamente quisiera terminar como invitando a las personas a que revisen el reporte que ahorita les voy a linkear acá en el chat, pero también ver las campañas que estamos haciendo y otras organizaciones a nivel global están haciendo para prohibir este tipo de tecnologías, porque esto va más allá de lo que pasa en América Latina, en Argentina, y sino también en otros lugares. Gracias, Verónica. Vladimir, no sé si querés agregar más a la conclusión. Gracias. No, definitivamente esto seguirá siendo un debate crucial y fundamental en sociedad civil, en la academia. Yo creo que también hay que ver no solamente el rol que pueden tomar los diferentes congresos en la región, sino también el poder judicial. Yo creo que ahí es insistir y tener como un llamado muy fuerte de que tienen que garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía. La Comisión Interamericana también tiene que tener un rol importante, activo, para generar estos diferentes estándares en la materia. Y mientras tanto, ¿no?, el tema de la moratoria de este tipo de tecnologías me parece que también tiene que estar puesto sobre la mesa. Discutamos primero, ¿no?, a profundidad, veamos las implicaciones, veamos los riesgos que supone esto y comencemos entonces ya a generar, digamos, las alternativas y las rutas necesarias. Porque como también bien lo señalaba Verónica, esto es el negocio de la seguridad, ¿no? Y los miles y cientos miles de dólares que se manejan, pues son las cosas que también hay que poner sobre la mesa. Y que tenemos a China, tenemos también a otros gigantes que van a estar buscando en América Latina, en unas condiciones también complejas, y por lo tanto, pues va a ser muy crucial que nos sentemos, que reflexionemos, que apuntemos a cuáles son estas líneas rojas que no podemos pasar y establecer los casos en los que sí o sí, como es la vigilancia masiva, tendría que prácticamente prohibirse el uso de la recopilación masiva de datos y de informaciones. Y una última cosa que creo que también se puso sobre la mesa, la posibilidad de darle a la ciudadanía esta facultad de decidir si quiere o no quiere, ¿no? Yo creo que, como lo señalaba en el caso del aeropuerto, es como sí o sí lo tienes que hacer. Aquí lo hemos visto con los bancos. Sí o sí tienes que usar el reconocimiento facial para poder acceder a ciertos servicios. ¿Por qué no le dan la posibilidad a la ciudadanía y a las personas de decidir cuándo sí y cuándo no, en una tendencia cada vez más a al Internet in everything, ¿no? Al Internet en todas las cosas, donde cada vez más el tema del consentimiento pues va a difuminarse y donde muchas veces vamos a estar conectados sin saber que estamos conectados, o donde vamos a estar vigilados sin saber que estamos vigilados. Bueno, muchas gracias a las y los panelistas, esto estuvo realmente excelente. También agradecemos al público por haber participado de este evento, por el interés en esta problemática que es tan inminente y que nos afecta de esta manera a todas y todos. Las y los invitamos a seguirnos en las redes, ahí los panelistas han puesto las campañas y los artículos que han escrito sobre este tema. También avisamos que este video se va a estar subiendo a la página del Instituto de YouTube. Les agradezco a todos, muchas gracias y seguimos en contacto.